Buenos días, estimados campers. Reciban todos una cordial bienvenida. Saludos a Joel. Vamos a continuar abordando en el día de hoy los objetos. Entonces, vamos aquí a buscar, yo sé que dejé este acá. Tomemos este comentario Object Array, cortémoslo y por favor en Source hagamos un nuevo modulito que se llame Objects o Objetos. Objetos.ts. Y dentro de objetos.ts vamos a iniciar. Recordemos que un array es un objeto, ¿no? Ya lo sabíamos, ¿no? Ya lo habíamos conversado. En JavaScript, en TypeScript, el array realmente al final del día es un objeto. Y entonces por eso vamos a hacer un array para empezar a abordar los objetos. Digámosle red goleadores va a ser igual llaves de apertura y de cierre. ¿Quiénes son los goleadores acá de fútbol? Joel, ¿cuánto se hace? Fidoli. Perdón, P. Fidoli. Y el último goleador o goleadora. Oh. Listo, Akio. Perfecto, ahí está nuestro array, ¿cierto? Si colocamos el puntero del mouse en él, ¿qué dato me está reportando? Que es un array que contiene cadenas, que contiene string, ¿cierto? ¿Lo intuyó o no lo intuyó? ¿Cierto? Porque en ningún momento le hemos dicho eso, pero lo vamos a hacer. Recordemos que esa es la idea. Entonces, guíenme, ¿cómo le decimos que goleadores es un array de strings? ¿Cómo le decimos? Luego, ¿qué le decimos? String. ¿Y luego qué le decimos? Excelente, Charik. Corchetes de apertura y de cierre porque es un array. Entonces, ahí estamos declarando que goleadores es un array a su vez de cadenas, de string. Perfecto. Ahora digámosle los goles que esos goleadores han ejecutado. Entonces, let goles, ya de una le decimos, este es un array de nombres, no de cadenas, pero este sí va a ser un array de la cantidad de goles. Entonces, ¿qué le decimos? Number. ¿Y luego qué le decimos? Es un array, entonces, corchetes de apertura y de cierre. Y ahora sí, el operador de asignación y entonces, ahora sí, el array ya con los valores. ¿Cuántos goles metió Joel? 0. ¿Cuántos goles metió Fidoli? Un autogol. ¿Y cuántos metió Akio? 6. Goleador Akio de la Champions League. Ahora le decimos, llevémoslos a la consola, campers. Llevemos a Golia. Ah, bueno, y utilicemos nuestras backticks, ¿no? Recordemos los template strings. Entonces le decimos, pim, pim. Uy, ¿qué pasó? Pim, pim. Y le decimos acá, goleadores, dos puntos. ¿Cómo hacemos la interpolación de esos valores? Dentro de los template strings. Pesos, llaves de apertura y de cierre y goleadores. Y lo mismo para el otro. Hagámoslo en una parte. Goles. Goles. Listo. Ahora sí, vamos a ejecutar. Bueno, vamos a compilar.
Dentro de los backticks, ¿sí? Es que es innecesario, porque el backtick lo que hace es permitirte escribir cualquier cantidad de contenido y aún de variables en distintas líneas solo con dar enter, enter. Tú no necesitas ahí manejar el salto de línea porque está implícito dentro de los backticks de que yo pueda bajar 10 líneas si quiero. Listo, campers. Vamos a compilar. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí estamos bien parados, estamos bien ubicados, ¿cierto? Muy bien, Joel, hay que entrar a la carpeta. Entonces yo le digo cd, ¿a quién? Intro, TypeScript. Y ahora sí, TSC cumple. Y ahora ejecutamos, ¿no? ¿A quién le decimos? Objetos.TypeScript. No, punto JS, ¿no? Y listo. Eso. ¿Qué nos salió? El autogol de Fidoli y los goles de Akio y de Joel. Muy bien. Perfecto. Está funcionando a la perfección. Ahora bien, campers, digamos lo siguiente. Yo vengo acá y le digo let tiros, esquina, tiros de esquina. Y le digo que es un array. ¿Qué tipo de dato? ¿Cómo? Ah, ok, gracias. Thank you. Corners, así, ¿cierto? ¿Qué tipo de dato es ese? Porque mire, es un array vacío. ¿Qué tipo de dato? Any. ¿Por qué? Está infiriendo él, basado en las inicializaciones en el operador de asignación, qué tipo de dato es. Y como no tiene ningún tipo de dato, pues él dice, es un any, pero recordemos que son los que debemos evitar. Entonces, ¿cómo le asignamos que es un array numérico? ¿Cómo le decimos? Así tal cual number, ¿cierto? Dos puntos. Dos puntos, number y corchete. Ahora sí, muy bien. Y ahora sí, corners es un array, pero de números, no es un tipo any. Esa parte recordemos que es bien importante. Vámonos ahora con una alternativa para declarar los arrays. Es el método alternativo para definir arrays en TypeScript. ¿Cómo sería? Let y llamémoslo penalties. ¿Cómo se escribe penalties? Works. Ok, penalties. ¿Así, sí o no? Y entonces, con Y, no, con Y es cuando es singular, pero cuando es plural es IES. Eso es Book One del Meyer, ¿no? Del curso del... Entonces le decimos dos puntos y entonces la palabra reservada array y luego menor que y mayor que. Y dentro de menor que y mayor que colocamos el tipo de dato. En este caso, ya vimos number, ya vimos string, démosle booleano, boolean. Y entonces, ahora sí viene después del operador de asignación el valor. Podemos decirle que es un array, pero como, no, podemos decirle no, es un array porque le acabamos de decir acá array. Y como es de tipo de dato booleano, entonces o true o false. Entonces digámosle true. Y mandémoslo a la consola, campers. No importa. Penalties. Pero sí.
Hagamos nuestros backticksitos mejor. Joel votó 2 penalties. Y entonces le decimos true. Dime. ¿Qué? Uy, votar es de política, ¿no? Tiró. No. Desperdició. Ok. Seguimos, entonces, vamos a compilar y vamos a ejecutar. ¿Y qué pasa ahí? Joel desperdició 2 penaltis. Eso es verdadero. Muy bien. Listo, ahora métodos aplicables según tipo de dato del array. Pero más que esto es, llamémoslo autocompletar con métodos aplicables según tipo de dato del array. Entonces, TypeScript Campers, tomemos a goleadores, que es un array de strings. Entonces le decimos goleadores punto map. ¿Qué era punto map? Excelente. Paréntesis de apertura y de cierre. Y le decimos el elemento de nuestra arrow function y el iterador, que es ese mismo L. Y ojo acá, si yo le digo acá punto, entonces mire, TypeScript desde ya sabe qué métodos se pueden aplicar a ese elemento, basándose en el tipo de dato del array en cuestión. Como el array es de strings, entonces él me maneja tipos de datos de string. Cambiemos goleadores por goles. Goles. Lo mismo, si yo le digo acá, entonces él me va a mostrar los métodos solamente aplicables en ese contexto. Eso JavaScript no lo hace. Para nada JavaScript. JavaScript permite todo, todo, todo. Ustedes meten ahí código y el intérprete jamás les va a decir, oiga, deténgase. No es el tipo de dato adecuado. Está asignando un valor que no es así. Nada, nada. Él nunca nos va a decir eso. Entonces aquí digámosle, por ejemplo, el toString, paréntesis de apertura y de cierre, y mandemos a la consola eso que estamos haciendo acá. Y compilemos. Y véalo ahí. Entonces tenemos ya nuestro array, pero ojo, goles era un array numérico, pero gracias a este método dentro del map que está haciendo la iteración, me lo regresa, pero como tu string, ¿no? Como cadena. Aunque no es el punto de revisar tanto eso, sino el poder de TypeScript de autocompletar. Esa es como la idea ahí principal, ¿sí? Sí, o sea, volvió de números a cadenas. Pero el punto es que TypeScript ayudó con ese completado, con ese autocompletado, perdón. Es como la idea a rescatar acá. Ahora bien, campers, ¿qué pasaría? Digámosle acá, object. Ahora sí miremos los objetos. Bueno, ya lo estábamos haciendo, pero ahora sí revisemos algo. Digámosle let goleadores
y D va a ser igual a, y díganme los números que tienen atrás los jugadores más importantes de toda la historia, los buenos. El 7, ¿cuál otro? El 10, ¿no? Claro. El de Pelé era el 10, ¿no? Uy, ya sé quién es. El 9, Falcao era el 9, ¿no? Fue el 11, sí. Listo. ¿Qué pasa, Camper, si yo hago esto? Goleadores ID. ¿Cómo agregamos un elemento a ese arreglo? Punto push. Apenas en Python, ¿no? Punto push, paréntesis de apertura y de cierre. Y ojo acá, voy a agregar a 1 y coma y voy a agregar al 20 o al 24. Creo que alguien es 24. ¿Qué está pasando, Camper? Mire que no hemos ejecutado, no, perdón, no hemos compilado, sí, ejecutado el programa, sino que estamos en fase de codificación. Y ya TypeScript me está diciendo, oiga, venga, argumento de tipo string no es asignable como parámetro de tipo number, porque es que este array, si vemos acá, es de tipo number. ¿Cómo le va a agregar ese tipo cadena? Sin embargo, campers, vamos a hacer algo. Van ustedes acá a ejecutar. Van a ejecutar. Tal cual. Error, ¿cierto? Pero ejecutemos de todos modos. No lo ejecutó. Dime. Es correcto. Gracias, Fidoli. ¿Cómo vamos a ver algo? Es que quiero que vean algo. Log goleadores ID. Volvamos a ejecutar. Perdón, a compilar. Salió error, pero ejecutemos. ¡Ay! ¿Y eso qué fue? Entonces, en JavaScript, acuérdense que yo puedo hacer un array y meter números, booleanos, cadenas en el mismo array. En TypeScript no. Pero TypeScript, lo que quiero que vean es que él siempre va a llegar hasta el máximo nivel que pueda de compilar y regresar código JavaScript, lo que esté al alcance de él. Y a pesar de que está marcando error, no se está ingresando eso que para él un error, pero en últimas nos metió las dos cadenas en el array de números, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay que estar mirando que a veces TypeScript, en su ánimo o en su anhelo de compilar y de emitir al final del día código legible de JavaScript, pues como que viola un par de propias reglas de él, ¿sí se dan cuenta? Pero de todos modos es un error, es un error. Entonces, ¿cómo convertimos a número? Borremos al 24 y ¿cómo convertimos este 1 a número? Muy bien, ¿cómo más? Bueno, muy bien, ¿cómo más? Un parseando, ¿no? Acuérdense. Pero si yo le pongo más, mírelo, ahí ya. Porque ese operador ahí lo toma como numérico y entonces ese número, esa cadena 1, la regresa como número. Entonces, compilemos. Ahí sí. Yuca, yuca en la nuca porque cómo va a operar una letra, ¿no? Póngalo a prueba, sí.
Not a number, not a number. Nada, no es un número, not a number, not a number. Excelente, Campers. Pero sí lo añadió. No, ahí sí ya porque es un número. Entonces ya lo ingresó sin errores. No pasa nada. ¿Cómo así? Ah, bueno. Pues sí. Listo, Campers. Perfecto, Campers. A continuación, vamos ahora sí a hacer un objeto como tal, pero object, ¿cierto? Hasta ahora hemos visto arrays, porque recordemos que los arrays son objetos, pero ahora sí revisemos a los objetos, objetos, por decirle así. Entonces hagamos uno, digámosle cons, canciones, por ejemplo, va a ser igual, llaves de apertura y de cierre, y recordemos que los objetos son, o sea, antes guardábamos en variables, ¿no? El nombre, Juan, la edad, 30, sueldo, 20,000. Y dijeron, venga, pero ¿cómo agrupamos eso que se refieran a un solo ente? Entonces dijeron, pues hagamos a los objetos. Y los objetos agrupan mediante propiedades, información que caracteriza a ese objeto en cuestión. Entonces, por ejemplo, el ID me va a caracterizar que esa canción pues tiene un identificador, pongámosle uno. Y el nombre de la canción, entonces digámosle name y coloquémosle un identificador, un nombre. Entonces yo le voy a colocar una canción que me gusta, Exceeding Joy, Hilson. Exceeding Joy. Entonces, ahí está mi objeto. Mandemos a la consola mi objetico a ver qué pasa. Songs. Perfecto, ¿no? Ahí está los datos de mi objeto. Ahora viene la pregunta, trainer, venga, en mi software yo necesito que los objetos cumplan con cierto molde, que los objetos solo tengan esta cantidad de llaves, de propiedades, y que sean estas que yo necesito. Es decir, que yo no pueda aquí decir, por ejemplo, ahora, entonces aquí álbum, 2.10, eso, que yo no pueda agregar eso. Y es correcto. ¿Eso se puede hacer en JavaScript? No se puede. Pero en TypeScript sí se puede. Y hay varias maneras. Pero una que es la que vamos a ver es por medio de las interfaces. Entonces, por favor. ¿El qué? ¿El front? ¿Para imports y exports? Claro. No, TypeScript no se puede ejecutar en un navegador. ¿Eso es lo que me quieres decir? No, jamás. TypeScript no, es ilegible para el navegador. El navegador solo entiende JavaScript. TypeScript se encarga de generar código fuertemente tipado, compilarlo y emitir el equivalente archivo, pero en JS, legible para el navegador. Pero TypeScript como tal no lo entiende el lado del cliente. Es que él no vino ayer, ya me acuerdo. Pero hice el video, ¿no? Ok. Uy, la. Ok, campers, continuamos. Entonces, la manera de yo hacer un molde, y ojo, campers, porque esto se parece a las clases. Las interfaces se parecen a las clases.
Pero hay una diferencia rotunda, contundente, entre una interfase y una clase, la cual es, ¿no? La cual es, las clases se instancian, las interfaces nunca jamás se instancian, porque así lo quiso TypeScript. Entonces, las clases, yo le digo el operador new y hago objetos de tipo de esa clase, la instancia. La interfase no. Pero la interfase me sirve para hacer ese molde. Y ojo, campers, porque todo esto, en fin, es con el fin de NES, ¿no? En NES se maneja un concepto llamado entities, las entidades, o sea, las que representan la base de datos. Y eso se parece a las interfaces. Entonces vayan viendo ahí, uy, véanlo. Claro, esa es la idea. Ahora, no es la única manera. Yo acá puedo colocar obligado tipos de datos a un objeto y si yo le declaro en su definición solo dos propiedades, yo no le puedo en valores colocar tres propiedades. Ahorita lo hacemos. Incluso hay otra manera que es utilizando el type, en donde yo le digo, este es de tipo tal, le pongo una cantidad de propiedades y cuando le ponga los valores, yo no puedo, o sea, tengo que sujetarme a esa cantidad de propiedades que he usado en su definición. Pero bueno, vamos a hacerlo. Entonces acá, campers, vayan a Source y hagamos un nuevo módulo que se llame interface.ts. Y entonces vamos a hacer una interfase. Entonces, por ejemplo, hagamos acá, digámosle, cons, el nombre de una canción en una sola palabra. Love, love. Love, entonces yo le digo, dos puntos. Y digámosle acá, por ejemplo, no, digámosle primero, llaves de apertura y de cierre y coloquemos eso, ¿no? Y digamos que esa canción es 1 y el nombre de esa canción, no, ya sé, coloquémosle acá mejor amor, el nombre en español y aquí el valor en el name, así en inglés. Hagamos así. Ah, pero eso es una cadenita, ¿no? Entonces, listo. Yo tengo mi objeto amor, que en su atributo, en su propiedad name, pues tiene como valor el amor, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Yo quiero que nadie más pueda agregar más propiedades a este objeto mío. Entonces yo lo que hago es eso, una interfase. Y en mi interfase, la idea es que empiece con mayúscula, con capital case. Entonces llamemos son, puede ser, son, que es canciones, llaves de apertura y llaves de cierre. Y entonces yo voy aquí a delimitar que solo tenga tales cantidad de propiedades y que sean de tal tipo de datos. Entonces, digámoslo acá, el ID tiene que ser number y el name tiene que ser string. Perfecto. Y entonces acá yo le voy a decir que amor es de tipo ¿quién? Son. Muy bien. Y entonces miren ahí cómo fue la cosa. Ya yo obligué a que mi objeto luzca de una manera determinada. Entonces yo llego acá de chistoso, yo digo, ay, voy a agregarle ahora la propiedad de año, 1980, 1998. ¿Y qué me va a decir TypeScript? Sí, ¿cómo no? Dice, esto no es asignable al tipo de interfase son, canción.
No es asignable. Sigamos. Entonces no es asignable y por lo tanto, chicos, yo no puedo así a la alegría agregar propiedades porque mi molde me está limitando. ¿Qué me tocaría hacer? ¿Qué me tocaría hacer? Agregar acá y decirle year. Santiago. Santiago. Sí, Santi. Santi, come here. Esto tiene un parecido a las clases, porque recordemos que la clase es el molde y los objetos son ejemplares de esa clase, por decirlo así. La instancia de una clase, que es el objeto, es como el ejemplo de esa clase. Si uno dice clase televisor, objetos de tipo televisor, pues Samsung, ayúdenme, LG, ¿sí? Uno dice clase personas, objetos de tipo de la clase personas, pues Fidoli, Joel, Anthony y así. Entonces en las interfaces tiene un parecido, pero repito, el diferenciador es que la clase no se instancia, en cambio, la interfase no se instancia, en cambio la clase sí puedo instanciar objetos de ese tipo. Entonces, si yo le digo acá a Campers, para arreglar ese asunto, yo le digo acá year y entonces le digo number y ahí sí me permite agregar ese valor. Pero si yo digo acá ID number, string, año tal y álbum, digámosle ahora álbum, entonces el álbum es un string. Pero yo, ¿cómo puedo corregir eso sin agregar aquí el atributo respectivo? Sin agregar aquí la propiedad respectiva de álbum a mi objeto. No, le coloco interrogación acá y asunto arreglado. Signo de interrogación. Y entonces me queda opcional. No me queda requerida, exacto. No me queda require false, algo así. O require according to. It could be. Listo, campers. Entonces, esas son las interfaces. Entonces, vamos a llevar a la consola a nuestro objeto amor en su propiedad year. ¿Cómo llevamos a la consola la propiedad year? Con sintaxis de punto, ¿no? Y le decimos year. Compilemos, ejecutemos. ¡Ay! Y no la estoy imprimiendo, ¿no? Ah, sí. Lo hice de adrede y nadie me dijo nada. Entonces acá le decimos es interfase. Y le decimos punto .ts o punto .js. JS. ¡Ay! Ahora sí, me aparece el año 1998. ¿Qué pasa, campers, si yo al álbum acá? Ya. A la propiedad álbum. No me saldrá undefined porque no está definida. Undefined. Ok, campers, continuamos. Entonces, por ejemplo, hagamos ahora un cons. Ya no se llama amor. Ahora se llama
Uy, no. Confianza, confianza. ¿Y es de tipo qué? Son. Bueno, mentira, estoy hablando no es que sea de tipo, perdón. Es de la bueno, no, mentira, sí, es de tipo interfase son. Sí, 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 está bien dicho. Y entonces yo le digo acá igual a tan y dejo vacío a mi objeto. ¿Qué me está diciendo Campers ahí? Está faltando las siguientes propiedades del tipo. Sí, mira, ahí decía del tipo son. ¿Cuáles propiedades? ID, name y year. Y entonces, ¿qué ven ustedes acá, Campers? ¿Qué ven ustedes acá? Quick Fix. Denle en clic a Quick Fix. ¿Y qué les aparece? Un menú contextual con una opción aplicable a ese contexto que dice añadir propiedades que están faltando. Entonces le dan un clic y mírenla, ahí me las añadió con el tipo son como tal. Entonces digámosle, por ejemplo, acá que es de tipo 2, digamos el nombre de la canción. ¿Cómo se dice confianza en inglés? Trust. Y esa canción fue en el año 2016. Y mandemos ahora de esa canción, llamemos al objeto confianza en su propiedad year. Y entonces compilemos, ejecutemos. ¿Y qué salió? 2016 y el undefined, porque acordémonos que el álbum tiene este. Ah, no, mentira, aquí no le agregamos álbum. Acá, en amor. Agreguémosle el álbum acá. Álbum. Sí, pero agreguémoslo ahora sí. Álbum Love of All. No, mentira. Love for All. Amor para todos. Y ahora sí, pues no debería salirme, en teoría, el undefined, sino el nombre del álbum Love for All, en cuanto al objeto amor y en cuanto al objeto confianza, el año, y ambos campers son de tipo interfase song. ¿Listo? Pero entonces, dense cuenta cómo aún si yo creo el objeto vacío, TypeScript ya no lo permite, no deja pasar. Y dice, oiga, ese objeto tiene 3 propiedades que usted está ignorando. Obligatorio, escriba los valores para esas propiedades y es la manera de asegurar, campers, desde el tiempo de codificación, no en tiempo ya de ejecución y de producción, que las cosas estén alineadas, estén al día, estén solucionadas. Cosa que con JavaScript, sinceramente, tenemos que reconocer, no se alcanza. JavaScript te abre la puerta para toda combinación de cosas. Entonces, en un proyecto magno, grande, robusto, por eso la gente, grandes ligas, se inclina por TypeScript, porque hay una organización de tipado fuerte desde las bases y fundamentos de cualquier algoritmo robusto. En un programa pequeñito, pues aguanta JavaScript, De hecho, hay gente que va a abordar RIA y ni locos que abordan RIA con JavaScript. De una lo hacen con TypeScript. Y en nuestro caso, que todo esto es simplemente para llegar a NES sí o sí toca con TypeScript. Entonces, por eso es que estamos elevando ese nivel de buenas prácticas ya algo restringido, porque recuerden, camper, si venimos acá, ¿qué dice acá? Uso estricto.
de entrada. Entonces, en teoría, acordémonos que la idea es no romper esas reglas de o el uso estricto en JavaScript, pero aún así a veces JavaScript mismo, pues las deja pasar. Pero no hay problema. De todos modos, JavaScript es el mejor lenguaje de programación en el mundo, ¿sí o no? Listo, campers. Ahora regresemos a objetos y hagamos un último ejercicio acá. Digámosle cons, perdón, digámosle cons, por ejemplo, digámosle singer, cantante. Sí, así se dice, ¿sí o no? Singer. Dos puntos, llaves de apertura, llaves de cierre. Sí, perdón, es igual. Y digámosle ID va a ser number. No, mentira. ID va a ser 1. Y el nombre va a ser... Joel es cantante, ¿sí o no? Joel. Listo. Entonces, ya vimos que con las interfaces yo puedo de alguna manera moldear o obligar a que los objetos luzcan de una manera determinada, ¿cierto? Y que todas se sujeten a ese molde. Pero también, Camper, la verdad es que lo podemos hacer con la misma definición de los tipos de datos del objeto. Entonces acá, Campers, le vamos a decir dos puntos, llaves de apertura, llaves de cierre, y aquí obligado, lo que hacíamos allá en la interfase, lo vamos a hacer acá. Entonces le decimos ID y obligatorio tiene que ser number. Y ahora digámosle nombre y obligatorio tiene que ser string. Entonces fíjese cómo si yo aquí llego de alegría y digo el cantante, la edad del cantante, y el hombre tiene 30. ¿Qué me va a decir ahí? Oiga, eso no es asignable al tipo porque es un objeto literal que no puede especificar propiedades que conoce. Y edad no existe en el tipo. Entonces él me está diciendo, esta edad que usted está agregando acá en el tipo de dato de objeto no existe. ¿Cómo lo solucionamos? Entonces nos toca sujetarnos, bueno, hay varias, pero lo más normal es decirle, ah, bueno, está bien, disculpe. Y ahí sí ya estoy obligando, sin interfase, sino con tipo de datos, a que mis objetos luzcan de una manera determinada, con una cantidad de atributos determinados y con unos atributos tal cual yo los defina. Esa es la otra. ¿Qué pasa si yo le digo ahora acá, borremos a edad 30? ¿Qué me dice? Oiga, está faltando en tipo a edad, porque es requerido en el tipo, ¿cierto? Yo estoy requiriendo acá una edad y yo acá no le estoy poniendo. Pero, ¿cómo solventamos eso, campers? Con el signo de pregunta, dice, ah, bueno, está bien, lo vamos a dejar entonces opcional. Entonces, fíjense que no es que el signo de pregunta esté asociado al uso de interfaces solamente, sino los mismos objetos literales normales con su previa definición lo tienen. Ahora bien, campers, ¿qué pasaría si, por ejemplo, miren lo que voy a hacer acá? Yo voy a decir que el objeto singer y le voy a agregar ahora a la propiedad el cantante, el nombre, la edad
y género. En inglés, ¿cómo se dice? Genre. ¿Qué me está diciendo ahí, campers? No existe. Yo podía agregar propiedades en JavaScript. ¿Se acuerdan que lo podíamos hacer? Y se acuerdan que fue la primera vez que descubrimos que a pesar de que declarábamos al objeto como una constante, luego al ratico esa constante no valía porque cambiábamos las propiedades y le añadíamos las propiedades y de hecho le borrábamos propiedades al objeto y con todo y constante él lo permitía. Eso pasaba en JavaScript, pero llegó TypeScript para anular eso y eso pues no se puede en teoría. Entonces, ¿cómo solventamos eso, campers? Pues nos tocaría ya la misma, ¿no? La definición y bueno, y toda esa parte. Pero bueno, borremos acá. Finalmente, ¿cómo hacemos, campers, para que, por ejemplo, yo lo mismo le diga singer.id y le diga que va a ser igual a 2? ¿Me está permitiendo eso, campers? Estoy en TypeScript, ¿me lo va a permitir? Sí, pero TypeScript no es que impide casi todas esas falencias. Ah, pero venga, ¿manda error? ¿Pero por qué mandaría error? Hay 10 números, sí, está bien. Pero lo estoy haciendo afuera. Ahora sigo en objetos, ¿no? Sí deja. ¿Qué número imprimió? El 2. ¿Y por qué lo imprimió? Pues porque no pasa nada. Yo le estoy cambiando la propiedad, el valor. Pero entonces, si es una base de datos, ¿cómo podemos solventar eso? Restricción. Aquí al ID le decimos read only. Es decir, que es solamente de lectura esa propiedad. Y mire que inmediatamente TypeScript dijo, oiga, usted no puede asignar al ID porque esa es una propiedad de solo lectura. Entonces, ¿cómo la va a cambiar aquí así tal cual? Esa es otra validación. ¿Listo, campers? ¿Entendido esa parte de los objetos? Entonces esta, pero venga, ¿lo va a hacer o no lo va a hacer? Yo ya le dije que read only. Probémoslo a ver si ID en el objeto vale 1. Y aquí lo estoy cambiando a 2, pero esa propiedad es de solo lectura. Vamos a correrlo a ver qué pasa. ¿Sí lo hace? Pero me salió error. Pero mire, me salió error y dice, no puede asignar un ID porque es de solo lectura. Pero ejecutémoslo. ¿Y qué me imprimió acá? Eso, Joel. Eso, esa es la respuesta. Porque mira, aquí está error. Dásela, Joel, dásela. Al principio dijo que TypeScript iba hasta el límite con tal de compilar el código. Sí, lo compila, que de error, lo deja compilar. Tal cual. Mejor respuesta no puede haberse dado. Gracias, Joel. Efectivamente, estimados campers, entonces, en últimas, rompió ahí la regla. Pero ¿qué es lo importante? Que en TypeScript yo estoy viendo las cosas y TypeScript me está evaluando las cosas, entonces me corresponde a mí, pues, corregirlas, ¿no? Y mantener las buenas prácticas. Eso, más o menos así, campers, más o menos así. Entonces, estimados campers, con eso
Damos por finalizado los objetos. A continuación viene el ejercicio que ya se los voy a dar. Por ahora, darle las gracias por su paciencia y atención y dedicación y participación. No siendo más, que Dios les bendiga.